Llegamos a Angras dos Reis, pero tenemos un hambre que no podemos ni pensar en grabar. Son las 3 de la tarde. Llevamos 3 horas de viaje. No comimos nada, quisimos parar en 2 o 3 lugares, no nos convenció nada, así que seguimos. Y no solo se ha sumado a eso, es que hoy salimos nos levantamos a las 6 menos cuarto de la mañana. Estuvimos recorriendo el río. Así que vamos a buscar un lugar para parar, comer algo y después les contamos qué vamos a hacer. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata, con el mundo. Momento ñoño. Angra dos Reis, Reis significa reyes, así que les vamos a contar por qué tiene este nombre. En 1502, el 6 de enero de 1502, Gustavo Lemos, una persona que venía al mando de una navegación portuguesa, encalló en Ilha Grande y a raíz de eso, como era el Día de Reyes, le nombraron a este lugar Angra dos Reis, que sería Ensenada de los Reyes. Y de hecho, en la costanera acá de la ciudad se encuentran 3 estatuas muy grandes de los Reyes Magos. Y Angra dos Reis tiene más o menos una superficie de unos 800 kilómetros cuadrados y casi 200 corresponden a islas. Tiene unas 365 islas. La más grande y la más famosa es Ilha Grande, que de hecho acá salen muchas excursiones para ir a conocer la isla. Me olvidé de contarles que hemos actualizado nuestro mapa, el mapa que llevamos en la puerta. Fíjense toda la vuelta que ya hemos dado por Brasil en estos 5 meses. Hemos dado toda esta vuelta, hicimos así y estamos acá, en la puntita en Río de Janeiro. Y como no están los planes por el momento ir para Ilha Grande, Hakuna Matata por el mundo, cambia los planes nuevamente sobre la marcha y seguimos ruta, ya esta vez con la panza llena. Vamos a seguir rumbo a Paraty, un lugar que hemos visto fotos y nos han contado un montón de personas que es hermosísimo. Miren lo que son las callecitas, muy lindas, nos hacen recordar a Ouro Preto, así que yo supongo que mañana vendremos a recorrer más tranquilos y más descansados del día ajetreado que tuvimos hoy. Bueno, miren, esta es la marea del mar subiendo. Así están las calles. O sea, esto es normal, no es que... lo que nos explicaban es que todas las calles, todas las casas, digamos, están más altas, porque cuando en aquel entonces que fueron construidas, la gente arrojaba, digamos, todos los desechos a la calle. Entonces, cuando la marea subía, limpiaba las calles. Buen día, jacuneros. Miren dónde pasamos la noche, dónde amanecimos. Divino está esta zona acá de Paraty. Tiene la entrada. Todavía no hemos salido a recorrer la ciudad. Todos los barquitos acá estacionados. Y amanecimos con una sorpresa.
les vamos a mostrar, seguramente ya varios lo conozcan, el megancete de los chicos de Viajando para Vivir, que estuvimos charlando hasta recién. Buen día. Buenas. ¿Cómo andan? Bien, acá bien. vamos a hacer trueque en casa, ¿no? Sufriendo el calor un poco, ¿no? Un poco, Sí. hace calor, hace calor. Los felicitamos por la casita muy linda. Bueno, Espectacular. muchas gracias. Ahí los chicos nos están mostrando. Fíjense, este es el colchón. Es re grande. Es un colchón de clase media. Y bueno, acá digamos, en la parte de atrás tienen acomodado el colchón con todas sus pertenencias. Y acá viajan los chicos, así que seguimos encontrando diferentes viajeros y mostrando que viajar es posible de diferentes maneras. Que todo se puede, ¿o no, chicos? Todo se puede. Un encuentro muy breve con los chicos porque siguen ruta, así que nos gustó mucho conocerlos. Hemos encontrado muchos viajeros. Después de Ayer estar mucho tiempo sin cruzar viajeros, hemos tenido una semanita de muchos encuentros con viajeros. anoche conocimos a otros chicos argentinos que estaban acá, pero nos separaron, y unos paraguayos, y así que bueno, vamos a trabajar un rato. Vamos a aprovechar el día. Ahora nos vamos a buscar otro lugar para estacionar, porque en este playón donde estamos, por la noche es libre para dormir, pero durante el día cobran estacionamiento, así que nos vamos a buscar un lugar gratis para quedarnos durante el resto del día. ¿Qué tal el patio que encontramos hoy para trabajar? Espectacular, muy tranquilo, al lado del mar. Ahora no corre viento, pero más temprano corría viento para pasar el calor. Así que estamos disfrutando de trabajar acá al aire libre. Este ha sido nuestro patio por los últimos días. Acá está la camioneta de los chicos de Locos por el Mundo, una pareja de paraguayos que nos encontramos acá. Acá está el camper, ahora nos movimos y cuando llegamos a Paraty nos cruzamos con un seguidor que él tiene una empresa de barcos, así que nos invitó a hacer una navegación. Ahora les vamos a estar mostrando toda nuestra experiencia por acá. Ahí en ese castillo que estamos pasando se grabó la película Crepúsculo. Esta es una isla que pertenece ahora, bueno, la concesión la tiene un italiano, un empresario italiano. En esa isla anteriormente, cuando llegaban las embarcaciones más grandes, no podían llegar hasta Paraty, entonces dejaban los barcos ahí y después se iban en canoa hasta la costa. Recientemente nos explicaban acá en el barco que todas las islas que no tienen playa no se puede desembarcar, digamos, o sea, son privadas. Entonces, bueno, ahí no se puede parar, pero bueno, podemos ver ahí la foto del castillo. El agua está re calentita. Hemos hecho la primer parada. Esta playa se llama Praia Lula. Es una playa que pertenece al continente, pero solo se llega navegando. Ese es nuestro barco. El color del agua la perdía Caro. Está nadando por ahí porque le dieron un flota-flota que acá le llaman macarrón, que sería fideo. Y así que anda contenta ahí en el agua con eso. Miren la transparencia del agua. De las últimas playas que hemos visitado, la más transparente, y la temperatura del agua está espectacular.
cuarta parada del barco. Praia Vermelha. Santi dice que vio una raya, así que ahí bajó. A ver si la ve. Y miren los brasileros la camiseta que tienen acá en la embarcación, ¿eh? Alguma pessoa que deu a volta. Todos de Boca. Olha eso, ¿no? Obrigado, gente. ¿Vieron, no? Hasta los mismos brasileros tienen la camiseta que dice Maradona. Igual los chicos nos contaron que el jefe son dos socios, uno fue el que nos invitó a nosotros y el otro es argentino, de Boca, así que tienen la camiseta de Boca y de Maradona. Aprovechamos a presentarles a los chicos. Hola. Juan y Marta, ellos son paraguayos y los encontramos acá y estamos compartiendo, la pasamos re bien hoy y el paseo estuvo excelente. Top. Top, como dicen la brasileña. Que ella ya habla ya así. Casi hablamos. Es muy raro porque hablamos medio portugués y medio español, no sé por qué, porque podemos hablar en español tranquilamente. Sí, pero bueno, estamos muy agradecidos con Alexandre, lo pasamos espectacular, el barco está muy bueno. Súper recomendable. Y el paseo muy lindo, vimos agua muy transparente, calentita, espectacular. De las mejores playas que hemos disfrutado estos últimos días. Así que les recomendamos, si vienen a Paraty, hagan el paseo con Neptuno. Les vamos a dejar el link en la descripción de este video. Para los que quieran saber el costo, es de 100 reales por persona. Eso incluye el paseo en barco y después adentro tenés para consumir, para comer, todo lo que quieran. Y para continuar este video, vamos a ir a recorrer la ciudad que todavía no se las hemos mostrado. Que hay para hacer en la ciudad es visitar la Casa de la Cultura, que tiene entrada libre y gratuita. Hemos salido a recorrer Paraty, es como para viajar en el tiempo, muy similar al estilo de lo que estuvimos recorriendo en Ouro Preto. Pero para contarles un poquito de la historia de Paraty, fue fundada en el año 1667 y fue muy importante en esa época por la cantidad de ingenios de azúcar que había. Llegaron a haber más de 250. Luego en el siglo XVIII fue parte de lo que era el camino de la Estrada Real, del Camino Real, de todo lo que veníamos viendo y les estuvimos mostrando en Ouro Preto, que es básicamente lo que pasaba era que todo lo que se extraía desde Diamantina, Ouro Preto y esa región, que era el diamante y el oro, se traía por todo un camino que se llamaba Camino Real hasta Paraty, desde donde se embarcaba para ir a Portugal. El problema es que unos años más tarde, después se construye un nuevo camino de la Estrada Real que desde Ouro Preto iba derecho a Río de Janeiro. Entonces, con esa construcción de ese nuevo camino, Paraty queda un poco de lado. De todas maneras, en la década del 70, en 1970, se construyeron unos caminos acá que han hecho que Paraty hoy en día sea un destino muy valorado por los brasileros, es patrimonio histórico nacional.
Realmente caminar por las calles es como caminar al pasado. Miren lo que son las construcciones. Hay un montón de iglesias. Acá tenemos iglesia Santa Rita de Casia. Y acá ya volvemos a ver todas las embarcaciones para hacer los diferentes paseos que hay. Para que sepan, hay free walking tours todos los días, 10:30 de la mañana y 5 de la tarde, menos los días miércoles. ¿Y adivinen qué día es hoy? Miércoles. Así que justo hoy no tuvimos suerte y no sabemos si vamos a estar acá. Pero bueno, para quienes vengan a recorrer la ciudad es una muy buena opción de hacerla con guías. Como hemos contado en otros videos, es una opción, uno se reúne en un punto central, va con un guía, es gratis y al final de la actividad uno deja a colaboración lo que siente, lo que le pareció. Otra curiosidad para contar acá respecto a Paraty es que se dice que esta ciudad fue construida por los masones y se pueden encontrar un montón de construcciones como la que está acá a mis espaldas con símbolos masónicos porque, digamos, los masones vienen para acá cuando se estaban escapando de Europa, que si bien allá en Europa tenían que estar bastante secretos, bastante ocultos, acá en América no había ningún problema, entonces por eso hay un montón de construcciones donde ellos pudieron hacer diseños como a gusto y placer. De hecho leí que acá, digamos, el diseño de lo que fue el plano de la ciudad fueron 33 cuadras, hubieron 33 concejales, digamos, todo con una lógica de los masones. Acá estamos en la Rúa del Comercio, la calle del Comercio, y atrás mío se encuentra la iglesia Nuestra Señora del Rosario, São Benedito. Es una iglesia que fue construida en el año 1725, fue reconstruida en 1757 y tiene un altar de oro, es la única que tiene un altar de oro acá en la ciudad. Lamentablemente están todas cerradas las iglesias, no hemos podido visitar ninguna esta vez. La mayoría de las casas en la ciudad son todas de un solo piso, pero en las casas que se encuentran, como estas de 2 pisos, demuestran que era como un símbolo de prosperidad acá en la ciudad y era que al dueño le había ido bien. Acá tenemos otra de las iglesias principales, que es Nossa Señora das Dores, y esta ya queda bien cerquita acá donde está el río que desemboca en el mar. Santi creo que ya se aburrió. Le acabo de preguntar a Santi que por qué se volvió. Y como grabé, ya se aburrió. ¿Qué estaba grabando? Que estabas aburrido. Ya me contaste toda la historia, yo encima no leo, Caro lee todo y me va contando. Ya está, yo ya aprendí y ya estoy listo para irme a casa. Un montón de calles donde sube la marea y el agua ingresa hacia las calles, como acá. Y esto, digamos, no es un error de cálculo, sino que fue pensado así porque cuando venían, digamos, venían los burros con las cargas de lo que era, digamos, el oro y todo eso para embarcar hacia Portugal, ensuciaban todas las calles, entonces con el agua que entra de la marea limpiaban las calles y quedaba toda la ciudad limpia. Y acá en todas estas cuadras están los carteles que dice prohibido estacionar, entrada y salida de la marea. ¿Te imaginas si no, si dejás el auto y te lo lleva la marea? Después de disfrutar 4 días de Paraty, una ciudad muy linda que vale la pena conocer, con mucha historia, unas playas muy lindas.
Nos vamos, seguimos viaje rumbo para el sur. Esperamos que les haya gustado este video. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y dejarnos lindos comentarios que siempre nos encanta leerlos. Nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata por el mundo.